El día del tifón, la primera novia de mi esposo Eric, Julia, me invitó a salir al mar. De camino de regreso, nos encontramos con una tormenta fuerte, nuestro bote se volcó, y tanto Julia como yo fuimos rescatadas y llevadas al hospital. Mi esposo Eric es médico en el hospital de la ciudad, y ese día, justo estaba de guardia en emergencias. Julia solo sufrió rasguños leves, pero mi esposo corrió hacia ella sin dudarlo. No se molestó en mirarme, a pesar de que yo estaba a su lado, apenas aferrándome a la vida. Capítulo 1. Cuando Julia y yo fuimos llevadas al hospital, la primera persona que vi fue a mi esposo, Eric. Eric me lanzó una mirada y dijo, ¿por qué llevaste a Julia a pescar en alta mar? Y durante un tifón, ¿sabes lo peligroso que era? Que, me quedé congelada, completamente sorprendida. Fue Julia quien me invitó. Incluso me dijo que Eric también estaría en el bote. Por eso fui, pero de regreso, nos encontramos con el tifón y nuestro bote se volcó. Quise explicarlo, pero un dolor agudo me invadió de repente, dejándome sin poder hablar. Eric me miró una vez más y soltó un bufido frío. Deja de fingir. Julia ya me dijo de camino al hospital que fuiste tú quien la invitó, diciéndole que se mantuviera alejada de mí. Me miró con desdén. Yo estaba jadeando, incapaz de hablar. Quise extender la mano hacia Eric, decirle que me estaba muriendo, rogarle que me salvara, pero justo cuando logré tocar su mano, él la apartó bruscamente. Su atención ya se había desviado. Detrás de mí, Julia estaba siendo ayudada a bajar de la ambulancia por una enfermera. El rostro de Julia estaba cubierto de lágrimas, luciendo frágil y lastimosa. En el momento en que Eric la vio, fue como si su alma lo hubiera abandonado. Corrió hacia ella con pasos apresurados. Julia, ¿estás bien? Apretó la mano de Julia con fuerza, su voz llena de preocupación. Sentí mi propia mano caer débilmente mientras el dolor punzante en mi pecho empeoraba. Quería gritar, pero no podía emitir sonido alguno. A mi lado, una enfermera notó que algo andaba mal y rápidamente llamó a Eric. Doctor, el estado de Zoe está empeorando, tiene que venir, está fingiendo. Las frías y despiadadas palabras de Eric resonaron a mis espaldas. Esas palabras hicieron que el dolor en mi corazón fuera aún más insoportable. Sin preocuparse por mí, Eric subió con Julia, atendiendo personalmente sus heridas. Pero Julia solo tenía rasguños leves, nada grave. La enfermera, viendo que Eric me ignoraba, llamó a otros médicos en pánico. Después de examinar mi estado, los médicos estaban desconcertados. ¿Dónde está Eric? Él es el único que puede salvar a Zoe, dijo urgentemente uno de los médicos. Mi esposo era el mejor cardiólogo del hospital. Con los otros médicos de vacaciones, él era el único que podía salvarme. La enfermera, con la cabeza baja, volvió a llamar a Eric. Acabo de verla. ¿Qué podría estar mal? Deja de llamarme y molestarme. Eric contestó bruscamente, colgando de inmediato. Sin otra opción, la enfermera llamó a otro médico que estaba de vacaciones, pero cuando ese médico llegó, ya era demasiado tarde. Vi desde arriba, con mi alma flotando en el aire, mientras llevaban mi cuerpo sin vida a la sala de operaciones, solo para sacarlo rápidamente de nuevo. Ya no había necesidad de cirugía. Yo ya estaba muerta. Capítulo 2. Eric y yo crecimos juntos. Éramos como novios de la infancia. Mi madre y la madre de Eric eran mejores amigas, y nuestras familias eran muy cercanas. Cuando éramos pequeños, la madre de Eric viajaba con frecuencia por negocios, ya que su empresa era grande, y lo dejaba en nuestra casa para que lo cuidaran. Por eso, Eric y yo siempre estábamos juntos y nos volvimos muy cercanos. Él vivió con nosotros durante 3 años, y durante ese tiempo, mi madre y su madre siempre bromeaban sobre cómo deberíamos terminar juntos cuando fuéramos mayores. Al principio, Eric sonreía y decía que me casaría con él cuando creciera, pero todo eso cambió cuando fue a la universidad, donde conoció a Julia. Ese verano, Eric regresó a casa desde la universidad, y nuestras familias se reunieron para cenar. La madre de Eric, como de costumbre, mencionó que cuando él se graduara, debería casarse conmigo, pero esta vez, la expresión de Eric se oscureció. Mamá, Zoe y yo no somos compatibles. Ya tengo novia. Se levantó y lo dijo en voz alta. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, el silencio cayó sobre la habitación. El rostro de su madre se puso rojo de ira. La cena, naturalmente, terminó en incomodidad y silencio. Después de eso, Eric y yo no nos volvimos a ver por el resto de este verano. No fue hasta más tarde que Eric me llamó, acusándome furiosamente. Zoe, ¿fue esto cosa tuya? ¿Qué le dijiste a mi mamá? ¿Por qué me cortó la tarjeta de crédito? Me cuestionó enojado, como si yo hubiera hecho algo malo, pero no tenía idea de qué estaba hablando. No sabía por qué su madre le había cortado la tarjeta, y sin importar cuánto intentara explicárselo,
No me escuchaba. Colgó sin dejarme decir nada más. Inquieta, decidí llamar a su madre para preguntar. Ella me dijo que mientras Eric estaba en la universidad, había estado gastando más de 1 millón de yuanes de la familia cada mes. Descubrió que la novia que Eric tenía en ese momento no era una buena persona y quería que él rompiera con ella. Pero Eric se negó a escuchar. Por eso le cortó la tarjeta. Zoe, esto no tiene nada que ver contigo. Eric puede que no te aprecie, pero yo sí. Me consoló con suavidad. En el año siguiente, después de que su apoyo económico fue cortado, Eric tuvo dificultades. Incluso pidió dinero prestado a varios de sus compañeros de clase, pero no importaba cuánto lo intentara. No podía proporcionarle a Julia el estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrada. Cuando Julia se dio cuenta de que ya no podía depender de Eric para el dinero, aceptó una oferta de la madre de Eric, tomando 50,000 yuanes a cambio de dejarlo. Pero lo que nunca imaginé fue que Eric me culpara a mí por todo lo que había sucedido. El día que Eric rompió con Julia, vino directamente a mi casa, borracho y tambaleándose. Me empujó contra la pared y me besó a la fuerza. Zoe, mi mamá quiere que me case contigo. ¿Te casarías conmigo?, me preguntó, mirándome con intensidad. Yo lo miré, a ese rostro que había amado desde que éramos niños. A pesar de toda la dureza y frialdad que me había mostrado a lo largo de los años, no podía negar lo que sentía por él. Por supuesto, acepté. Esa noche, terminamos acostándonos juntos. Parecía un paso natural, pero lo que no esperaba fue su reacción a la mañana siguiente. Cuando despertó y vio que era yo quien estaba a su lado, su rostro se oscureció. No dijo una palabra, simplemente me echó de la casa. Más tarde, bajo la presión de su madre dominante, Eric finalmente se casó conmigo, pero sabía que nunca había olvidado a Julia. Después de la boda, Eric me trataba con frialdad distante. A menudo se quedaba en el hospital y rara vez regresaba a casa. Intenté buscarlo un par de veces, pero cada vez que lo hacía, me rechazaba con indiferencia. Sabía que no podía olvidar a Julia, la madre de Eric. Al darse cuenta de la situación, lo regañó varias veces. Cada vez, Eric se enfurecía más conmigo, convencido de que yo me estaba quejando con su madre a sus espaldas. Su descontento hacia mí solo aumentaba. Un día, mientras revisaba mi feed de redes sociales, me encontré con una publicación de Eric. En la foto, él estaba sonriendo con alegría, al lado de Julia. Ambos se tomaban de la mano, con una felicidad evidente en sus rostros. Los comentarios debajo estaban llenos de cumplidos, diciendo lo perfectos que se veían juntos. Después de nuestra boda, Eric no había informado a muchos de sus amigos que estaba casado, así que la mayoría de ellos aún pensaba que seguía soltero. Incluso vi que uno de sus amigos le preguntaba sobre la fecha de su boda, y para mi sorpresa, Eric respondió, pronto. Al ver todo eso, supe que el final de nuestro matrimonio estaba cerca, así que cuando Julia me invitó a salir, diciendo que Eric también estaría allí, acepté ir. En mi mente, asumí que estaban listos para enfrentarse a mí, para hablar sobre el inevitable divorcio. Ya me había resignado a terminar con Eric, pero nunca imaginé que sería mi último viaje. Capítulo 3. Mi alma flotaba sobre la cabeza de Eric mientras le daba a Julia una cucharada de sopa con delicadeza. Sus movimientos eran tiernos, cuidándola en cada detalle. Había pasado mucho tiempo desde que vi este lado de Eric, el hombre suave y cariñoso que solía conocer. Cuando éramos más jóvenes y yo me enfermaba, Eric me cuidaba de la misma manera. En ese entonces, me prometió, Zoe, no te preocupes, te cuidaré toda la vida. Siempre que te enfermes, estaré ahí. Desde ese momento, Eric lo fue todo para mí. Sus palabras aún resonaban en mis oídos, pero la persona a la que ahora cuidaba había cambiado hace mucho. Lo que nunca me imaginé es que no solo rompería su promesa, sino que también se convertiría en la persona que más me lastimaría. De repente, el teléfono de Eric sonó, y él contestó rápidamente. Doctor Eric, la señorita Zoe ha fallecido. La voz del otro lado pertenecía a la misma enfermera que lo había llamado antes. Eric frunció el ceño y soltó un bufido frío. ¿Cuánto te pagó Zoe? Yo sé muy bien cómo es ella. Siempre se hace la víctima para ganarse la compasión. ¿Tú crees que vas a ganar algo ayudándola? ¿Cómo puedes mentir así, sin esperar respuesta? Eric colgó el teléfono inmediatamente. Momentos después, el teléfono volvió a sonar. Doctor, hablo en serio. Su cuerpo todavía está aquí en el hospital. Sus padres fallecieron hace mucho tiempo, y usted es su esposo. Sobre su cuerpo. Antes de que la enfermera pudiera terminar, Eric la interrumpió bruscamente. Si sigues diciendo tonterías, te arrepentirás. No creas que no sé los trucos de Zoe. Ella piensa que fingiendo estar enferma o muerta voy a ir a verla. Dile que no va a pasar. Y si me vuelves a llamar, también te haré pagar a ti. Su voz era fuerte, llena de furia. La enfermera, aterrada, ya no se atrevía a llamarlo.
Julia, sentada a su lado, habló suavemente. Era Zoe quien te llamaba. Tal vez necesite algo. Deberías ir a verla, dijo Julia, fingiendo inocencia mientras simulaba toser varias veces. Todo es mi culpa. Zoe me dijo que me pagaría para que te dejara, pero no pude hacerlo. No quería renunciar a ti. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas falsas. Nunca imaginé que Zoe se pondría violenta y me golpearía. Perdí el control, y el bote se volcó. Empezó a llorar, poniendo una actuación convincente. Zoe incluso me amenazó, diciendo que si no te dejaba, enviaría a alguien a lastimarme. Eric, estoy asustada. Tal vez deberíamos separarnos, dijo Julia, con la voz temblorosa y llena de miedo fingido. Al escuchar a Julia tergiversar la verdad tan descaradamente, la expresión de Eric se volvió más oscura. Respondió fríamente. No te preocupes, mientras yo esté aquí, no dejaré que nada te pase. Capítulo 4. Durante 2 días, Eric no había salido de la habitación de Julia, mientras que mi cuerpo había estado en la morgue del hospital todo ese tiempo. Mi alma estaba atrapada cerca de Eric, observando cómo mimaba a Julia cada día, dándole toda su atención y cuidado. Julia, por su parte, pasó esos días contándole innumerables mentiras sobre mí. En su versión de la historia, yo era una mujer cruel, controladora y desequilibrada, que no había hecho más que hacerle daño. Escuchaba estas historias inventadas, sorprendida de lo malvada que Julia me hacía parecer. Nunca me di cuenta, hasta ahora, de lo terrible que aparentemente era, pero nada de eso era verdad. Eran cosas que jamás hice. Un día, la puerta de la habitación de Julia se abrió de golpe. La madre de Eric irrumpió en la sala, con el rostro cubierto de lágrimas. En cuanto vio a Eric alimentando con ternura a Julia, su rostro se oscureció de furia. Sin dudarlo, se acercó y le dio a Eric una fuerte bofetada. Eric, tu esposa está muerta, y aquí estás cuidando a esta amante. Mi suegra estaba furiosa. Cuando el hospital le informó a Eric sobre mi muerte, él lo desestimó, creyendo que era algún tipo de truco. Incluso trató a las enfermeras con desprecio, negándose a escuchar lo que decían. Su comportamiento grosero se había convertido en el chisme de todo el departamento. Ahora, todos en el hospital pensaban que Eric había perdido la cabeza. Después de todo, ¿quién bromea con algo tan serio como la muerte? Todo el hospital sabía que Eric estaba descuidando la muerte de su esposa por cuidar a su amante. Durante el tiempo que Eric había pasado cuidando a Julia en su habitación, su reputación había caído en picada. Como Eric se negó a hacerse cargo de mi cuerpo, el hospital no tuvo más remedio que llamar a mi suegra. Ella voló de regreso desde el extranjero el mismo día. Cuando llegó, las enfermeras, que ya estaban hartas del comportamiento de Eric, le contaron todo. Explicaron que mi muerte podría haberse evitado. Si Eric hubiera mostrado un poco de preocupación, yo aún estaría viva, pero no lo hizo. Y esa negligencia me costó la vida. Al escuchar esto, mi suegra casi se desmayó de la impresión. Conteniendo su dolor, corrió hacia la habitación de Julia, donde vio a Eric, y sin dudarlo, lo abofeteó. La fuerza de la bofetada dejó a Eric aturdido. Mamá, ¿tú también estás apoyando las mentiras de Zoe? La miró con furia, su voz llena de rabia. ¿Qué tiene de especial? Esa mujer me repugna. Pensaba divorciarse de ella. No necesitas divorciarte. Zoe ya está muerta. La voz de su madre se quebró mientras le gritaba las palabras. Imposible. No lo creo. Eric gritó con furia. Seguro están todos confabulados para engañarme. Ayer, Julia incluso recibió un mensaje de Zoe, diciendo que aún se vengaría de ella. Eric señaló a Julia mientras hablaba. Ayer, Julia había mostrado su teléfono y reproducido un mensaje de voz que la amenazaba para que dejara a Eric. La voz se parecía un 70% a la mía. Julia fingió estar asustada, mientras Eric fue increíblemente tierno con ella. Pero para mí, todo eso era repugnante. ¿De verdad crees todo lo que dice esta mujer? La madre de Eric lo miró con incredulidad. ¿Era realmente el hijo que había criado durante tantos años? Ven conmigo. Te mostraré el cuerpo de Zoe con tus propios ojos. Maldito insensible. La madre de Eric lo fulminó con la mirada, llena de furia. Casi tuvo que arrastrar a Eric por la fuerza, pero a Eric no le importaba en absoluto. Incluso empujó bruscamente a su madre a un lado. Mamá, sé que estás en complicidad con Zoe para engañarme. Solo quieren que vaya a verla. Con la voz llena de ira, Eric gritó. No voy a ir a ver a Zoe. El rostro de su madre se volvió pálido. Miraba a su hijo, sin palabras. Nunca imaginó que su hijo llegaría a un punto en el que no pudiera distinguir el bien del mal. Dio un paso adelante y le dio una fuerte bofetada a Eric. Eres un monstruo. Nunca debí permitir que Zoe se casara contigo. Con esas palabras, lo empujó y se marchó furiosa. Capítulo 5. Julia se recostó en los brazos de Eric y susurró. Eric,
Tengo mucho miedo. Ayer Zoe me amenazó, y ahora tu mamá también lo está haciendo. Su voz temblaba, pero desde donde flotaba mi alma, pude ver claramente la sonrisa en la esquina de sus labios. No te preocupes, no te pasará nada, le aseguró Eric. Poco después, la madre de Eric regresó, esta vez tirando un certificado de defunción frente a él. Eric, míralo bien, exigió. Sus ojos estaban llenos de decepción mientras lo miraba. Nunca había imaginado que su hijo se convertiría en esto. Eric recogió el certificado de defunción y lo examinó detenidamente. Como trabajaba en el hospital, podía reconocer fácilmente si era genuino. Pero justo cuando estaba a punto de verificarlo, Julia soltó un grito repentino. Eric, me duele el estómago. Su rostro estaba pálido mientras se aferraba a Eric, su voz temblando con desesperación. ¿Me voy a morir? No te preocupes, estás bien. Eric, en pánico, dejó caer el certificado de defunción y corrió a consolarla, empujando a su madre fuera de la habitación en el proceso. Su madre, afuera, se puso pálida de rabia y comenzó a llorar desconsoladamente. La observé llorar con el corazón roto, y desearía poder consolarla, decirle que no derramara más lágrimas por mí o por Eric. Después de llorar hasta desahogarse, se recompuso y fue al hospital a hacer los arreglos necesarios. Recogió mi cuerpo y lo trasladó al tanatorio. También avisó a los familiares y amigos sobre mi servicio fúnebre. Más tarde, le envió un video a Eric, que mostraba el traslado de mi cuerpo al tanatorio. Cuando Eric abrió el video y vio la escena, se quedó paralizado, incapaz de asimilar la realidad. No lo había creído antes, pero ahora, el pánico lo invadió mientras se levantaba apresuradamente y salió corriendo. Eric, me duele mucho. Eric. La voz de Julia lo llamaba, pero esta vez Eric no la escuchó. Se apresuró al tanatorio, donde fue recibido por la fría expresión de su madre. Mamá, ¿cómo es posible que Zoe está muerta? Tartamudeó, con la voz temblorosa. En ese momento, finalmente lo creyó. Yo realmente me había ido. Su madre permaneció en silencio, dándole la espalda y permitiendo que Eric entrara en la sala del velorio. Cuando vio mi cuerpo sin vida, se quedó inmóvil, atónito. Alzó la mano, queriendo tocar mi rostro, pero su madre rápidamente apartó su mano de un golpe. No la toques, no lo mereces. La madre de Eric alzó la voz, mirándolo fijamente. Solo quiero que sepas que Zoe realmente está muerta, y fue culpa tuya. Maldito desgraciado, no mereces ser su esposo. ¿Cómo es posible que haya dado a luz a un monstruo como tú? Su emoción se desbordó mientras aprendía a Eric con furia. Sabía, en lo más profundo, que Eric ya no tenía salvación. Sáquenlo de aquí. No merece asistir al funeral de Zoe. La madre de Eric lo miró con desprecio, sus palabras llenas de odio. Al oír esto, Eric se desesperó. Mamá, soy el esposo de Zoe. Tengo que asistir. Eric gritó con urgencia. Su súplica fue recibida con la fría y despiadada mirada de su madre. Mientras un grupo de guardias de seguridad lo expulsaba a la fuerza, Eric se quedó de pie en la entrada del salón, intentando regresar, pero los guardias lo sujetaron bruscamente. Capítulo 6. El funeral se llevó a cabo sin problemas, con todos los amigos y familiares presentes. Siempre había sido amable con los demás, así que todos estaban profundamente tristes por mi muerte repentina. La madre de Eric no le dio ningún tipo de dignidad y reveló abiertamente todas sus fechorías. Todos se quedaron conmocionados. Nadie jamás habría imaginado que el aparentemente refinado y amable Eric pudiera ser una persona así. Lo maldijeron a gritos, parado en la entrada del salón funerario, bloqueado por un grupo de guardias de seguridad. El rostro de Eric estaba sombrío, pero no tenía forma de defenderse. Cuando los dolientes salieron del salón, miraron a Eric con disgusto. Él se quedó solo allí, aislado, pero nadie sintió lástima por él. Todo lo que había sucedido fue por su propia culpa. Después del entierro, la madre de Eric se acercó a él. Tengo algo que mostrarte, le dijo, reproduciendo un video para Eric. El video era del yate de Eric, el mismo yate en el que Julia y yo habíamos tenido nuestro accidente. Ese yate originalmente pertenecía a la madre de Eric, ya que Julia nunca habría podido permitirse comprar un yate por sí sola. Después del accidente, la madre de Eric hizo que recuperaran el yate. Julia no tenía idea de que había cámaras de seguridad a bordo, por lo que sus afirmaciones de que yo causé el naufragio eran imposibles de creer. En el video, se podía ver a Julia confrontando, presionándome para que dejara a Eric. Ella me dijo que Eric ya no me amaba y que ella era su verdadero amor. Le respondí que Eric debería ser quien hablara conmigo. Si Eric me decía personalmente que ya no me amaba, me iría. Mi respuesta claramente no satisfizo a Julia. Mirándome, de repente dijo, Zoe, ¿qué piensas? Si estuvieras muerta, Eric definitivamente me amaría solo a mí, ¿verdad? Tan pronto como terminó de hablar,
Agarró el timón del yate y lo giró violentamente hacia un lado. Dado que ya estábamos en medio de un tifón, el yate inmediatamente volcó, y tanto Julia como yo fuimos arrojadas al mar. Julia sabía nadar, así que estaba bien, pero yo no sabía nadar en absoluto. Si no hubiera sido por el bote pesquero que nos rescató, me habría ahogado en el océano. Después de ver el video, Eric comenzó a temblar incontrolablemente. Nunca había imaginado que su primera y perfecta novia pudiera ser una persona así. Levantó la cabeza, atónito, y miró a su madre. Eric, sé que siempre has culpado a Zoe y pensabas que te regañaba porque ella te delataba, dijo su madre. Sus palabras hicieron que el rostro de Eric cambiara de expresión. No tienes ni idea, comenzó la madre de Eric, con una voz afilada. Después de que gastaras más de 1 millón en Julia en solo un mes de relación, comencé a investigarla. Ella miró a Eric con un profundo desprecio. ¿Sabes quién es realmente Julia? Yo. Eric se quedó atónito. En sus ojos, Julia siempre había sido amable, cariñosa, educada y comprensiva. Una mujer perfecta y única. Pero después de ver el video en el que Julia mostraba su verdadera cara, Eric se encontraba perdido, sin saber qué pensar. Déjame mostrarte algunos documentos. La madre de Eric, con el rostro lleno de decepción, le entregó una carpeta de documentos a Eric. Capítulo 7. Eric tomó la carpeta de documentos, y su madre, de pie junto a él, comenzó a hablar. Después de solo un mes de estar con Julia, hice que la investigaran. Zoe no sabía nada de los asuntos de Julia. Así que, ¿cómo podría haberme informado? La madre de Eric habló con frialdad. Probablemente no lo sepas, pero mientras Julia estaba contigo, también veía a otros hombres, y no era solo uno. Te dejó simplemente porque corté tu financiamiento. Se dio cuenta de que no había más beneficios para ella. Luego, encontró a otros hombres para mantenerla. El rostro de la madre de Eric estaba helado mientras continuaba. Más tarde, vino a verme y me pidió dinero a cambio de dejarte. Después de que te dejó, Julia tuvo muchos hombres en su vida a lo largo de los años. Varios de ellos quedaron en bancarrota por su culpa. Además, es una jugadora compulsiva, ahogada en deudas. El rostro de Eric se volvió pálido. Agarró los documentos con fuerza, incrédulo. ¿Sabes por qué regresó esta vez? La madre de Eric lo miró fijamente. Su rostro era severo. Está llena de deudas. Esta vez, regresó para que te casaras con ella y pagaras lo que debe. La muerte de Zoe es tu culpa. Eric, a partir de ahora, no quiero tener nada que ver contigo. Desde hoy, estás solo. Con eso, se levantó y se fue, dejando a Eric pálido y sin palabras. Mientras tanto, mi alma flotaba sobre Eric. Observé cómo Eric rompía a llorar, sollozando incontrolablemente. Corrió a mi tumba, arrodillándose ante ella y rogando por perdón. Sus llantos eran desgarradores, pero yo no tenía intención de perdonarlo. El momento en que me soltó para correr hacia Julia, había perdido cualquier oportunidad de redención. Incluso ahora, mientras llora en mi tumba, permanezco inmóvil. No hay perdón para él. Eric se quedó arrodillado ante mi tumba hasta bien entrada la noche, antes de finalmente levantarse y marcharse. A la mañana siguiente, la madre de Eric anunció públicamente que cortaba todos los lazos con él. Incluso visitó un orfanato ese mismo día y adoptó a una niña. Frente a todos, declaró que Eric ya no era su hijo. Y desde ese día, Eric dejó de existir en su vida. La herencia, Eric nunca vería ni un centavo. Eric se convirtió en el marginado del hospital. Al fin y al cabo, ¿quién confiaría en un hombre que no mostró preocupación por la vida de su esposa, e incluso se negó a verla después de su muerte? No era para nada una buena persona. Además, el hecho de que hubiera rechazado operarme cuando tuvo la oportunidad se difundió rápidamente por el hospital. No pasó mucho tiempo antes de que lo despidieran. Eric se convirtió en el blanco del desprecio, odiado por todos a su alrededor, perdido y destrozado. Eric dejó el hospital y regresó a su casa. Durante los últimos días, mi alma había permanecido a su lado, queriendo presenciar qué clase de destino le esperaba. Había comenzado a beber en exceso, pasando todas las noches en una borrachera. Después de que su madre anunciara públicamente que cortaba lazos con él, la primera persona en abandonarlo fue Julia. Capítulo 8. Una mañana, Eric recibió una llamada telefónica. Se despertó temprano y se subió al coche, dirigiéndose a algún lugar. Mi alma flotaba a su lado, llena de preguntas. No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera a dónde se dirigía. Iba a ver a Julia. Cuando llegó, Julia estaba tomada del brazo de un hombre mayor, sonriendo dulcemente, envuelta íntimamente en él. Tanto Eric como yo lo vimos, y el rostro de Eric se oscureció de ira. Por un breve momento, casi sentí lástima por Eric. Había perdido todo por Julia, pero claramente ella no lo apreciaba en absoluto. Cuando el hombre mayor se fue y Julia estaba a punto de regresar a casa,
Eric apareció de repente y le bloqueó el paso. La expresión de Julia cambió de inmediato al verlo. ¿Qué haces aquí? Vine a verte, dijo Eric, con los ojos fijos en ella. Tu madre no me quiere. No somos adecuados el uno para el otro, respondió Julia suavemente, ya consciente de que Eric no heredaría la riqueza familiar. Naturalmente, ya no le interesaba estar con él. Sin embargo, Eric la agarró bruscamente del brazo y la metió en su coche. Dime, ¿por qué seguiste manchando el nombre de Zoe, acusándola de amenazarte, incluso después de que murió? Eric, con los ojos enrojecidos, miraba a Julia con furia. Julia temblaba de miedo, su voz temblorosa. Lo siento, estaba demasiado enamorada de ti, por eso mentí. Llorando, suplicó, me equivoqué, iré a la tumba de Zoe, me disculparé con ella. De acuerdo. Eric soltó una risa fría y comenzó a conducir. Mientras el coche avanzaba rápidamente, Julia empezó a entrar en pánico. Eric, ¿a dónde vamos? Se dio cuenta rápidamente de que no se dirigían al cementerio. Ir a la tumba de Zoe solo la disgustaría. Ya que estás tan ansiosa por verla, te llevaré personalmente a que la conozcas. La voz de Eric era helada. ¿Qué estás haciendo? Julia gritó. El terror empezaba a dominar su voz. En ese momento, el mar apareció a la vista, y el coche no mostraba señales de detenerse. A esa velocidad, era evidente que iban a lanzarse directamente al agua. Eric cerró las puertas y se rió con locura. Voy a buscar a Zoe. Necesito arrepentirme. Decirle lo equivocado que estaba. En cuanto a ti, tú también te arrepentirás. Lo haremos juntos. En ese momento, Eric había perdido completamente la razón. Julia gritaba en su desesperación, pero Eric ya no podía escucharla. Van, con un fuerte estruendo, el coche de Eric rompió la barandilla, quedando frente al borde de un acantilado. Debajo, se extendía el vasto océano. Entre las carcajadas maníacas de Eric y los ruegos incesantes de Julia, observé cómo el coche se precipitaba al mar. El agua inundó rápidamente el vehículo. Julia trató frenéticamente de abrir la puerta, pero Eric la había cerrado con llave. No podía escapar. Y pronto, tanto ella como Eric murieron ahogados en el oscuro y frío océano. Yo flotaba en el aire, observando cómo morían. En sus últimos momentos, Eric murmuraba, Zoe, me equivoqué, crecimos juntos, y ahora voy a verte, a disculparme. Espero que en la próxima vida, podamos seguir siendo esposos. Si es posible, en la próxima vida, compensaré todo el daño que te causé. Te protegeré, y no dejaré que sufras nunca más. Zoe, en la próxima vida, espérame. Al escuchar las palabras de Eric, sacudí la cabeza suavemente. Eric, en esta vida he sufrido demasiado. Espero que no nos volvamos a encontrar en la próxima. Fin.